Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles, martes 9 de agosto del año 2016. Creo que este día pues se reanudan casi que todas las actividades. Ayer solamente el Instituto Salvadoreño del Seguro Social pues todavía estaba con un día más del feriado por las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del mundo. Pero no confiamos en que hoy va a regresar todo a la normalidad. Y bueno, vean, la asamblea regresó, pero regresó y está en medio de un escándalo provocado por uno de los diputados que, por supuesto, se ha visto de mala manera, que le prestó su vehículo asignado por el Parlamento para poder salir del país. En principio se trató de negar el asunto, pero en las redes sociales pues todo se desbordó y al final este mismo parlamentario del grupo de Alianza Republicana Nacionalista ha tenido que reconocer que en efecto cometió un error y que entregó el vehículo que fue detenido en la frontera de Honduras con Nicaragua, y desde allá por pedido de la presidenta de la Asamblea Legislativa, quien también está metida en otro cuestionamiento ahí por unos gastos discrecionales que ha hecho en flores, ropa y otros asuntos, pues pidió que se regresara el vehículo. El punto es el siguiente: ya hay hasta una demanda en el Tribunal de Ética Gubernamental por parte de una organización denominada como Acción Ciudadana, y este asunto en particular llama la atención porque a nueva cuenta pone en el entredicho la manera en cómo se están utilizando los recursos del Estado de parte de la Asamblea Legislativa y el descrédito en que a nueva cuenta cae la clase política de nuestro país. Pero bueno, veamos lo bueno del asunto. Creo que entendería yo que esta es una buenísima oportunidad, amén de que el diputado en mención ya entregó los dos vehículos y ha pedido disculpas. Yo no sé si hasta ahí tiene que quedar el asunto, pero bueno, la cosa es de que creo yo que esto es una oportunidad importantísima, debería de ser así para que desde la Junta Directiva pues se puedan regular estos abusos, que son abusos. Y quién sabe, digo yo, habría que ver, que metan sus barbas en remojo, a saber cuántos están también de la misma manera, y pues por supuesto, como no ha habido la posibilidad de poder descubrirles, no se ha conocido nada. Pero bueno, tienen que tener cuidado, ¿ves? Porque realmente las redes sociales se están convirtiendo de verdad en un detonante muy grande y en una herramienta muy importante para esto. Tenemos que hablar de la segunda fase de las medidas extraordinarias del financiamiento que están pidiendo de 1.200 millones de dólares. Es decir, tenemos mucho de qué hablar esta mañana con nuestros invitados. Ojalá y nos alcance el tiempo. Usted me conoce, yo soy Josué Nathan Vázquez, en martes 9 de agosto del año 2016. Hablemos claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, nada más un par de anuncios, rápido. Por favor, redes sociales, actívelas a partir de este momento para que interactuemos y nos manda sus comentarios y más adelante los vamos a leer. Tres maneras: @elinformantex, la principal, la del programa @TV o Hablemos Claro sin la O al final, y también la cuenta de este servidor @JNathanVázquez. Exclusivo de la entrevista Hablemos Claro, el segmento de opinión ciudadana. Nadie se atreve, nosotros sí, no tenemos miedo a abrir el teléfono y que la gente interactúe con nosotros. 22630023 y 22649179. Les recuerdo que estamos en 4 canales a nivel nacional, en las 2 principales compañías de cable, y también pues que vaya y se suscriba a nuestro canal de YouTube para que pueda tener acceso a todos los materiales audiovisuales. También es necesario que les recuerde que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta, matutino de amplia circulación y de gran aceptación en los sectores populares, y me agrada porque estamos llegando con la entrevista, Hablemos Claro, a muchísimas más personas, para que pues si se perdió algún segmento, si se perdió algo, pues lee un breve resumen ahí, y si no, pues a las 10 p.m, 10 en punto, después de Palco Deportivo, edición estelar, usted puede ver el reprise de la entrevista. Claro, mucha gente nos ve en el reprise, yo les digo, véanos en vivo, y así colaboran y participan y hablan, y pues como somos el único programa que hacemos esto, pues usted pues tiene la posibilidad, si así lo quiere, hasta de desahogarse, ¿verdad?, por tanta problema y frustración que hay en este país. Bien, esta mañana me da gusto para mí recibirles. Tenemos días de no pues tenerlos por nuestros estudios, pero bueno, siempre es grato poder tenerlos por acá. Doctor Domingo Méndez,
expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Además es miembro de Aliados por la Democracia y presidente de Concertación Democrática. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Josué. Sobre todo estar con mi pareja de siempre, el poeta. Sí, el poeta Federico Hernández. Y escritor Federico Hernández. Es un placer estar en este set. Y exdiputado. Exdiputado. Pero de los buenos. Sí, yo creo que sí. De los que no agarraban carro, ¿verdad? Sí. Bueno, es que yo creo que hay muchos diputados buenos, ¿no les parece? Sí, yo creo que en todas las fracciones hay diputados buenos, que no son tal vez la mayoría en ninguna de las fracciones, pero hay. Sí. Y hay pésimos diputados en todas las fracciones también. Bueno, bienvenido, licenciado Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, miembro José. También de Aliados por la Democracia. Bienvenido. Encantado, José, siempre es un gusto. Me gusta saludarles y creo que tenemos muchísimo de qué hablar. El país cada vez pierde muchísimo más. La clase política cada vez también entra en más descrédito. Es difícil, es complicado poder decirle a las nuevas generaciones, la política es buena. Con todas estas cosas que ocurren, pues, porque, como se dice por ahí popularmente, una pulga en una sábana blanca, pues mancha toda la sábana. Así es el asunto. Pero bueno, entrando en materia, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo que te trunje chencha, este escándalo, yo no sé si basta con que el diputado entregue los vehículos, yo no sé si basta con que se pida disculpas a través de un comunicado, o ya venía un antecedente en donde se trató, desde mi punto de vista, y desde mi punto de vista periodístico, que decirlo, donde se trató de ocultar el asunto, pero no se pudo. De todas maneras, bajo la lógica del buen uso que deben y responsabilidad que deben de tener los funcionarios públicos del uso de los fondos y de los recursos del Estado, ¿en qué situación estamos, doctor? Mire, José, como lo dijimos antes, realmente esta situación es constante en los miembros de la Asamblea Legislativa y en otros funcionarios del Estado. Sí. Es reprobable, condenable lo que hizo el diputado Reyes. Eso me viene a otro diputado Reyes también, exdiputado Reyes también, que fue denunciado en la Comisión de Ética y ese expediente duerme el sueño de los justos. Archivado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. No sé, creo que en el Tribunal de Ética, donde fue denunciado el expresidente de la Asamblea Legislativa, lo exoneraron. Lo exoneraron. Sí. Eso fue lo que ocurrió. Sí. Lo exoneraron. No solo el Tribunal de Ética Gubernamental, que no debería estar para eso, exoneró en este caso que era escandaloso. Entonces yo considero que el caso del diputado Reyes es grave como cualquier otro caso que cometan los parlamentarios en este país. Como usted lo acaba de decir, Josué, ya estamos hartos de tanto abuso que hay en este país de los recursos del Estado. Ahí está mencionada la presidenta de la Asamblea Legislativa por el uso inmoderado de los recursos que tiene, comprando una cantidad de cosas que parece increíble que estén en manos de la presidenta de la Asamblea hacerlo. Entonces, pues yo considero que lance la primera piedra el que se sienta libre de pecado en el caso de David Reyes. Yo creo que deberá ser sancionado, creo que va a conocer la junta directiva de este caso. Eso es reiterado en manos de los diputados de la Asamblea Legislativa desde hace años. Ahora, el hecho de que se haya abusado antes no quiere decir que deba de abusarse hoy, que es lo que es la expresión frecuente del partido de gobierno. O que se utilice la justificación trillada. No, como antes lo hacían, lo vamos a seguir haciendo. Y eso lo ha hecho el partido de gobierno, lo dice a cada rato para endilgarle al partido Arena, que hizo tantas cosas, tantas ilegalidades, tantos abusos, que nosotros hemos adquirido el derecho de hacerlo. Yo considero que el diputado Reyes tendrá que ser sancionado para que tal vez sirva de ejemplo para las futuras generaciones de legisladores, para que no sigan cometiendo ese tipo de errores, ¿verdad? Ahora, yo considero que hay peores cosas que esas que se cometen en la Asamblea, ¿verdad? Al fin y al cabo, usar un carro para llevarlo prestárselo a una hermana es totalmente poco ético, ¿verdad? Abusar de los recursos, sobre todo hoy que tanto que se habla
de que el país no tiene recursos para sobrevivir y estamos al borde de una quiebra fiscal, Josué. Yo creo que eso deberían de ser, bueno, yo no sé cómo están los grandes banquetes en la Asamblea Legislativa, pero yo creo que los diputados no solo debieran de ser menos, sino que deberían de llevar su lunch, si es toda la gente lo hace, sobre todo cuando se dice ahí que hay que apretarse el cincho para poder sobrevivir a esta crisis financiera por la que atraviesa el país, Josué. Federico. Tú dijiste algo en la introducción, Josué, que creo que es importante retomarlo. Esto debería ser una oportunidad. Es decir, el caso de David Reyes, como de otros casos que se han dado antes, pero que no han tenido tal vez esta repercusión, entre otras cosas, y esta es una lección importante para todos los demás diputados, porque intentó ocultar el asunto, ¿verdad? Entonces eso obviamente va en detrimento de la credibilidad que puede uno tener un político para su futuro incluso. Pero más allá del caso en particular, Josué, ciertamente esto debería ser una oportunidad para aprovecharla todos y comenzar a darnos cuenta que dentro de la Asamblea Legislativa hay una gran cantidad de cosas que no tienen ningún control. Escapan al control de cualquier persona, ya no digamos de la ciudadanía, por supuesto, ¿verdad? Es decir, se abusa de los vehículos, se abusa de los guardaespaldas, de los famosos PPI, ¿verdad? Todos los agentes policiales asignados a personalidades importantes. Yo recuerdo que este servidor, José, ya que hablaba de mi pasado como diputado, yo recuerdo que en aquella época, eso fue en el 2003, 2004, se asignaban 4 PPIs a cada diputado. 4. Yo no acepté ninguno, ni siquiera acepté motorista, porque me parecía ridículo. A mí nadie me estaba amenazando para matarme, andar con 4 personas. ¿Manejaba su vehículo? Yo manejaba mi propio vehículo. Es decir, creo que cuando uno es honesto, primero no hay que andarlo diciendo, ¿verdad? Yo soy, miren qué honesto soy. No es eso. Uno lo hace porque así se lo han enseñado en la casa, punto, ¿verdad? Ahora, pero de nuevo, José, y retomando tus palabras. Te interrumpo porque esto es importante, eso que tú dices. Porque uno no es lo que uno dice que es. Así es. Uno es lo que la demás gente dice que es. Y si la demás gente dice que vos sos ladrón, pues aunque no lo seas, vea. Así es. Así es la cosa. Entonces, creo yo que un poquito la lógica que estás utilizando. Que también, por supuesto, es injusto, ¿verdad? Porque al final, pero ciertamente creo que la honestidad, más que predicarla, es de practicarla, ¿verdad? Y uno lo practica de manera natural. Así como yo puedo estar en un lugar donde nadie me ve, y sin embargo no robo porque creo sinceramente que está mal hecho. Además, aquellos que creemos en Dios, creemos también que ese tipo de cosas, aunque nadie nos vea, siempre vamos a ser castigados de una u otra manera. Pero bueno, si alguien no es creyente, pero por lo menos se da cuenta que no es una cosa ética de hacer, ¿verdad? Y yo me acuerdo, Josué, en aquella época, era una cantidad de abusos con los viajes al extranjero, con los viáticos que se ganaba cada diputado por irse 7, 8 días a Guatemala. En fin, era una cosa tan tremenda que desde luego ahora que lo vemos ya de manera más evidente, exhibida además por las redes sociales, ahora estas cosas ya no se pueden ocultar además, ¿verdad? Es decir, mentir en redes sociales de verdad se ha convertido en una cosa que hay que tener muchísimo cuidado, que sea una oportunidad para comenzar a limpiar esta situación, porque ciertamente, como decía el doctor Méndez, en todos los partidos políticos se dan esos abusos y estoy casi seguro que el abuso del diputado David Reyes es de los menores frente a otras cosas que están pasando. Ahora, han cambiado muchas cosas, hay que también, a fuerza de ser honestos, justos y balanceados, creo yo que a presión, ¿verdad? A presión de la opinión pública, de la ciudadanía, han cambiado muchas cosas en la Asamblea Legislativa. Creo que están regulados un poco más los viajes, ¿verdad? El tema, digo, por el tema de la austeridad misma en todo esto. Por eso decía yo que esta oportunidad, doctor, es muy valiosa. También, por supuesto, está en la palestra el tema de, como usted ya lo decía, de doña Lorena Peña, en donde pues desde mayo de 2015 a mayo de 2016 gastó más de 51,000 del fondo circulante, más de 51,000 dólares, estoy hablando del fondo circulante del Congreso. La presidenta ha dicho, de la Asamblea ha dicho que estos fondos están auditados y que no hay gasto personal en este tema, pero de todas maneras también sale a la luz este tipo de cosas. Yo quería agregar al tema algo que me da algo tenía alguna reserva de hacerlo, pero creo que vale la pena. Mire, José, cuando yo fui presidente de la Corte, obviamente tenía los famosos PPI, un seguidor, ¿verdad? Y un carro que por presiones casi era un carro viejo, el que tenía asignado a la presidencia que yo ejercía, que ya venía desde la presidencia anterior. Nosotros no queríamos, yo tenía
un buen magistrado, muy honesto, por cierto, que le mando mis más caros recuerdos. Éramos muy austeros en eso y no queríamos ni siquiera cambiar los carros de los magistrados de la Corte. Los magistrados dijeron, miren, estos carros vienen desde la Corte anterior, va a costar más mandarlos a reparar que comprar nuevos. Entonces se acordó en Corte Plena que había que comprar carros para los magistrados. Incluso yo no quería cambiar una camioneta 4Runner, creo que venía de la administración anterior, pero dijeron, no, esa camioneta, me dijo el asesor administrativo, que esa camioneta costaba más mandarla a hacer un overhaul completo, ¿verdad?, que cambiarla. Entonces accedí a cambiarla. Esa es una cosa, pero quiero resaltar un hecho que vale la pena decirlo en este momento, Josué. Las esposas de los magistrados, no recuerdo muy bien, pero por lo menos mi esposa le habían asignado un carro para que lo usara. La primera vez que lo llevaron a la casa, recuerdo bien claro, ¿verdad?, que le dijo mi esposa al jefe de seguridad, no necesito carro, yo puedo manejar y tengo mi propio carro. Entonces ella rechazó totalmente tener, que era la esposa del presidente de la Corte, pues ni más ni menos, ¿verdad? Pero sin embargo, lo traigo a cuento, Josué, porque vale la pena que las cosas buenas hay que decirlas, hombre. Y entonces yo considero que hoy, con mayor razón, estoy hablando de hace 20 años, Josué, que la situación financiera del país no era como la que está, ni tampoco había un llamado del presidente en aquel entonces de apretarse el cincho, que como dicen por ahí, debería de apretarse el cincho el ministro de Economía y el ministro de Hacienda, ¿verdad? Porque, pero mire, fíjense que en el tema particular este de apretarse el cincho, yo creo que hay razón en una cosa en particular. Bueno, no es evidente o palpable por parte de la ciudadanía que en los 3 órganos del Estado exista austeridad. Claro. Vaya, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, por Constitución le corresponde el 6% del presupuesto. Yo digo una cosa horrorosa, injusta quizá, porque yo pienso que con tantas necesidades que tiene el país, pues ahí va ese dinero y vaya, imagínese usted, deudas, tema de tribunales ambientales, otras necesidades en tribunales en el interior del país donde no tienen ni siquiera para poder redactar una computadora o una máquina de escribir. O sea, cosas como esas que se ven y que se denuncian a cada rato. Entonces, voy ahí, digo yo, que todos los 3 poderes del Estado y todos los líderes de los 3 poderes del Estado también tienen las patas hinchadas en este sentido en particular, porque no se evidencia, Federico, que hay de verdad un interés palpable de querer entrar al tema de la austeridad. El tema de la austeridad, Josué, debería ser no solamente prioritario, sino que debería convocar a una reunión de emergencia, fíjate, me atrevería a decir, a los 3 órganos del Estado, por supuesto a sus titulares en primerísimo lugar, para ponerse de acuerdo en ver, a ver, ¿dónde se va a apretar usted? ¿Dónde me voy a apretar yo? Fíjate que ahora se nos ha anunciado, ¿verdad? Ya decía el doctor Méndez, al ministro de Economía pidiéndole más sacrificio a los salvadoreños, por Dios, a la puchica. Por el tema del 13% del incremento de la energía. Es que es indignante que alguien se atreva a decir una cosa como esta en estos momentos, después de que hemos tenido 22 nuevos impuestos que estamos pagando además en estos últimos 7 años, y no vemos que ese dinero sirva absolutamente para nada. Al contrario, vamos en retroceso en una gran cantidad de áreas. Entonces, retomando el punto, como tú bien lo planteas, aparte de lo prioritario, esto debería de convertirse en una emergencia nacional que convoque a los 3 órganos del Estado a una reunión, a una encerrona, y que no salgan de ahí hasta que cada uno le diga a la ciudadanía, sea capaz de dar su cara a la ciudadanía y decirle, miren, nosotros vamos a restringir en esto y esto. La publicidad, Josué, la publicidad gubernamental, por Dios, es que es escandaloso. Son millones de millones. Y la pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve todo eso que se está gastando en momentos en que la ciudadanía tiene tan grandes necesidades? Unámonos para crecer. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí aplica el eslogan, ¿verdad? Bueno, fíjense, otros detalles, por supuesto, han salido a la luz con este bochornoso caso, porque es bochornoso, hay que decirlo de esta manera, y yo debo de decir que quizá
se queda en deuda todavía el tema del comunicado que dio el diputado Reyes. Creo que no, el asunto no es tan fácil así como se plantea, y no ha querido dar tampoco declaraciones en las últimas horas, porque dijo que ya lo había pues planteado todo en ese comunicado. Pero el punto es que, por ejemplo, Asamblea asigna 2 vehículos para cada diputado de junta directiva y gasta 1.800 galones de combustible al mes. Cada mes los diputados reciben 67 galones de combustible para cada uno de los 2 vehículos asignados de uso particular, pero estos son exclusivos de los 14 miembros de la Junta Directiva. Es aquí donde yo digo, ¿verdad?, que amén de todas las explicaciones que se puedan dar y de las sanciones, pues esto podría ser una buena oportunidad para que de verdad se pongan las barbas en remojo y, bueno, ya el diputado inclusive entregó los 2 vehículos. Y mira, José, Lorena Peña aparece diciendo que ella pidió, ¿verdad?, que regresaran ese vehículo, porque qué barbaridad que andaba haciendo en la frontera, que no era para eso. Yo le pregunto a ella directamente, ¿ella controla los vales de gasolina de los diputados? Ella le pide cuentas a cada uno de los diputados, también los de su fracción, por esa cantidad de galones que tú bien dices se les asigna mensualmente a los señores directivos. Porque eso es lo que debería hacer comencemos por ahí, ¿verdad? Comencemos por esa asignación que reciben y en qué momento liquidan eso. Algún diputado llega donde la presidenta de la Asamblea Legislativa y le dice, mire, diputada Peña, yo en este último mes, esto fue lo que gasté en vales, esto es lo que devuelvo al país, no a la Asamblea, al país. Eso es realmente austeridad, eso es realmente control. A mí me preocupa que de repente se aparezcan cosas como esta, escandalosas, bochornosas, como bien decís tú, y lo aproveche un partido político para darle palo al diputado de oposición, pero se olvida de la gran tarea que primero tienen que hacer ellos en su interior, ¿verdad? Ahí es donde comenzamos con la hipocresía. Hoy estaba viendo, por cierto, en una nota que presentabas aquí mismo en TVO, al diputado Mata diciendo una gran cantidad de cosas, que qué barbaridad, qué escándalo, ¿verdad? Por favor, hombre, y las cosas que han pasado en la Asamblea Legislativa, cuando la estaba presidiendo uno de los más conspicuos líderes del FMLN. Ese tipo de hipocresía es lo que la gente ya no se trae. Josué, solo para agregar siempre al mismo tema, me consta porque yo tengo algunas vinculaciones con las agencias de viaje. Eso de los viajes, Josué, si compraban pasajes para ir a Europa, Asia y todo, y se quedaban en Miami comprando, andaban en los shopping centers dándose la grande, comprando baratijas y cosas, ¿verdad? Y luego después les devolvían o hacían una mandracada, como dicen, para aprovecharse del pasaje comprado caro y quedarse en Miami. Pero mire, aquí hay tantas cosas, tal vez es un desvío del tema. Y el caso de la camioneta que mató al motociclista en el Puerto de la Libertad. Sí. Eso, ¿de quién depende? Si vamos a hablar de transparencia, si vamos a hablar de austeridad, si vamos a hablar de democracia, hasta hoy no se ha conocido el nombre del causante de la muerte del motociclista en el Puerto de la Libertad. O sea, pues que aquí, como decíamos nosotros al principio, que lance la primera piedra. Ahora, puedan ser principios, ¿verdad? Con lo que ha ocurrido con el diputado Reyes, posiblemente pongan, como dice Federico, su barba en remojo el resto de directivas para no abusar del combustible, del uso de las camionetas y una cantidad de desafueros y cosas que ocurren en la Asamblea Legislativa. Que no veamos al PPI, ¿verdad?, al lado de la señora del diputado haciendo las compras en el supermercado, hombre. O sea, por favor, es que no son para eso los PPI. Sí. Oyendo a dejar a los hijos al colegio. Y punto importante, esta organización no gubernamental, Acción Ciudadana, ha presentado también una denuncia en el Tribunal de Ética Gubernamental, a ver cómo camina esta, que esta es la instancia, digamos, ¿verdad?, creada para poder ver estos asuntos en particular. Y de ahí para allá, pues, se tienen que dar las explicaciones y a ver qué es lo que la Junta Directiva determina y qué acciones se toman en referencia a regular este tipo de cosas que digo. Yo pienso deberían de entender que no son bien vistas por la ciudadanía. Por donde usted lo quiera ver, ¿verdad? Por donde usted lo quiera ver, no son bien vistas por la ciudadanía. Sobre todo que la ciudadanía está pasando hambre, José. La ciudadanía no tiene oportunidad de empleo, tiene salarios bajos, los despiden, les quitan su trabajo. Y cuando ven este tipo de abusos de los diputados
que se supone son representantes de ellos, están totalmente en desacuerdo con esos abusos de los diputados de la Asamblea Legislativa. Si es que no puede ser que continúe este estado de cosas, José. Muy bien, vamos a la primera pausa, regresamos a hablar un poquito, si a ustedes les parece, tienen muchísima relación, se están pidiendo 1.200 millones de dólares, es una decisión que deben de tomar las autoridades en la Asamblea Legislativa, pues el gobierno necesita esta plata y está argumentando que es necesaria para poder terminar el año, para poder terminar y pues honrar las deudas, y hasta creo yo que ahí va el tema del pago hasta de salarios. Frente al anuncio que hizo el presidente, que se trata de, dijo él muy claramente, y me parece que es una frase lapidaria, vamos a amarrarnos el cincho. Pero, ¿cuándo? Pues a partir de cuándo. ¿A partir de cuándo? Yo creo que, bueno, insisto, estas son oportunidades valiosas para poder entrarle a ese tema. Ahora, la pregunta es, ¿y qué debería pasar en la Asamblea Legislativa? O sea, Arena tiene la llave para poder aprobar estos 1.200 millones de dólares. Pero la crítica de la ciudadanía hacia Arena, ya no hay que seguir aprobando más préstamos porque no se le puede seguir dando al Estado cheques en blanco, porque no hay controles y no hay un buen uso de estos recursos. Y entonces al final del día se gastan y hay que darles más plata. Pero viene la crítica hacia Arena porque quieren ahogar al Estado, porque son parte de un plan perverso y una serie de cosas como esas. Dejamos para el final el tema de cómo ustedes analizan las medidas extraordinarias de seguridad. Se habla de que hay una reducción importante de homicidios y que ya se anunció que a partir de ayer iniciaba una segunda fase, que creo que es importante. El tema de la seguridad es transversal y pasa por inversión, por el hecho de que hay un buen clima para los empresarios que quieren invertir en el país, por supuesto, y sobre todo la ciudadanía que quiere vivir en paz. Ese es el anhelo que se tiene y ojalá, pues, no perdamos la esperanza. Vamos a la primera pausa de la mañana. Están llegando ya comentarios a @elinformantex, les vamos a dar lectura más adelante. Y, por supuesto, el segmento de opinión ciudadana, infaltable también más adelante, los números telefónicos para su servicio. Regresamos, no me cambien. Bien, estamos de regreso y es importante, creo yo, porque es lo que ha acontecido en las últimas horas y hay que analizarlo, sobre todo por el tema de lo que, digo, esta es una secuela de la decisión que tomaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de declarar ilegales a los diputados suplentes. Lo cual yo estoy de acuerdo. Sí, el doctor está de acuerdo, pero aquí hay una división en la comunidad jurídica, porque hay quienes consideran que sí, bueno, y fíjese que es bueno preguntarle, un juez está facultado a conocer más allá de lo que le están consultando o tiene que limitarse a dar una resolución sobre el tema en particular de la denuncia o de la demanda. Bueno, mire, eso es lo que se conoce en derecho de la plus petitio, ¿verdad? Ajá. Pero eso está sujeto a la interpretación que le dé el juez constitucional en este caso. En este caso ellos dijeron, bueno, mire, aquí hay fraude en la forma como se aprobó el decreto de los 900 millones porque llamaron a un suplente que no era el suplente del propietario. Aunque fuera de la misma fracción, el caso de la Sandra Salgado, llamaron a un diputado Guevara, creo, que era el diputado de Guillermo Gallegos. En realidad, debe interpretarse la Constitución que se llama al suplente del propietario, definitivamente. Eso está establecido por la jurisprudencia y demás. Ahora, solo una interrupción, perdón, Doménico, pero además, porque también dentro del fallo lo que mencionan los magistrados es que el asunto se hizo ad hoc. Es decir,
ella no justificó ante la Junta Directiva su ausencia, porque tenía que salir de repente, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa y no hacer plenario, y entonces llega este otro diputado. Es decir, obviamente el procedimiento fue un procedimiento muy atropellado, fraudulento a la Constitución. Y en ese punto tienen razón los magistrados. Pero bueno, es que la verdad es que pero de eso a irse hasta los 84... Tiene que justificarse la ausencia del diputado propietario por muerte, enfermedad, etcétera, sino que para aprobar llaman a un diputado que no, suplente, que no era del propietario para conseguir los 56 votos. Ahora, la pregunta suya, bueno, si están hablando de que el diputado, además de que fue fraudulenta la forma de integrar los 56 diputados para aprobar el préstamo de los 800 millones, además la sala por conexión establece que además de eso los diputados no han sido electos, hombre. Es decir, no tienen legitimación popular, porque nadie ha votado por los diputados suplentes. Y entonces dice la sala, ¿verdad? Viéndole, la sala dijo, bueno, pero de aquí para atrás, pues por seguridad jurídica, no vamos a considerar que todo lo actuado por la Asamblea antes va a ser nulo o inválido, ¿verdad? Porque no estaban electos formalmente los diputados suplentes, porque no hay voto directo. Y el artículo 78 dice que el voto debe ser libre, directo, igualitario y secreto. Y bueno, y esa fue como que una deuda pendiente de la reforma que se impulsó y que a la que no le quisieron entrar los diputados a la hora de, ¿se acuerda usted cuando se hizo el cambio para votar por rostro y no solo por bandera? Y ahí también pudieron ellos incluir el tema de los diputados para que fueran electos por voto directo y secreto. Así es. Sí, no cumplieron con su labor en ese momento y me acuerdo que hubo hasta justificaciones de que... Y estamos viendo en pantalla precisamente lo que sucedió ayer, porque los diputados suplentes del FMLN llegaron a denunciar por prevaricato, ¿verdad? Que el prevaricato, doctor, para que lo entiendan los amigos televidentes, es utilizar o hacer valerte de tu cargo, en este caso los magistrados, para favorecer a una de las partes en un caso judicial. Exacto. ¿Verdad? Basados en una ley que no exista o aplicación equivocada de la ley. Entonces, hay una denuncia por prevaricato y lo que están pidiendo es antejuicio para los 4 magistrados y que sean procesados penalmente por este delito, ¿verdad? Por su cara veo de que no, eso le no causa procede. risa la demanda. No, mire, eso no procede. Los magistrados siguen siendo atacados por este gobierno porque son un estorbo, ¿verdad? A pesar de que nosotros, por lo menos en Aliados, yo no digo que estoy 100% de acuerdo con las sentencias emitidas por la sala, pero si hacemos una valoración de lo bueno que han hecho para avanzar en democracia, la sala nos está legando un avance a la democracia de incalculable valor. El caso del voto por rostro, el caso de determinar o definir por la jurisprudencia que los funcionarios del Estado no deben ser o pertenecer a partidos políticos, el caso de las partidas secretas. Bueno, hemos avanzado enormemente. Ahora, que ahorita puedan tener unas sentencias controversiales jurídicamente controversiales, porque en el caso de la ley de amnistía y todo eso, no hubo un voto disidente del magistrado Belarmino Jaime, es otra sentencia, son 2 sentencias. Entonces, eso es una cuestión jurídica muy difícil de abordar en un tema, en una entrevista como esta. Sí. Pero yo les quiero reiterar de que, a mi juicio, es más, como dice Federico, debieron de haber resuelto de incluir en las papeletas, porque es más, las credenciales expedidas también tienen irregularidades cuando dicen de que le dan posesión de los cargos a los magistrados suplentes, cuando a los diputados suplentes que no han sido electos por el pueblo. Si es que nadie ha votado por ellos. Ellos llegan con una lista, ¿verdad? Las fracciones de los partidos políticos con la lista de propietarios y la lista de suplentes. Pero bueno, mire, como en la viña del Señor de todo hay, no, doctor, pero es que en la viña del Señor de todo hay. Ahí les están diciendo que ellos mismos fueron electos con 18 diputados suplentes. Sí, por eso. Los magistrados de la sala de lo constitucional. No, de acuerdo. Mire, que haya ocurrido, pero como las leyes, como dicen los abogados, ¿verdad?, son ex nunc y no ex tunc,
hay que legislar para el futuro. Entonces, hoy lo que dice, mire, para que no vuelva a ocurrir estas cosas, ¿verdad? Hay que corregir ese aspecto, hay que poner, incluir en las papeletas la fotografía, ni siquiera el nombre de los diputados suplentes aparecen en las planillas, y eso lo sabían ellos antes de las elecciones del 2012. ¿Por qué lo incluyeron en las papeletas? Usted lo acaba de decir. Deuda pendiente, y yo creo que ahí les reventaron la... No, y en aquel momento me acuerdo, Josué, que uno de los argumentos era que la papeleta entonces iba a ser muy grande, en fin, se daban una cantidad de argumentaciones siempre para no cumplir con lo que mandata cualquier fallo de la Sala de lo Constitucional. Ahora, yo quiero comentarte algo. Yo sí creo que hay varias formas de ver este fallo controversial de la Sala de lo Constitucional. A mí sí me preocupa un poco el hecho que la Sala deje un precedente a través del cual pueda justificarse eventualmente, cuando ya no estén estos magistrados ahí, ¿verdad? Extralimitaciones al momento de establecer un fallo. Me piden una cosa, fallo sobre eso, pero aprovecho para hacer un atarrayazo en otro tema. Yo creo que es un tema complejo, difícil. Yo no me siento del todo cómodo, te soy franco, con una situación como esta. A mí sí me alegra, igual que al doctor Méndez, a mí me alegra que los diputados suplentes ya no estén ahí. Te lo digo con toda franqueza. Porque el abuso de los diputados suplentes, otra vez volvemos a los abusos de la Asamblea, era tremendo, José. Es decir, el jefe de fracción mandaba al presidente de la Asamblea, ¿verdad? Mire, aquí va la cantidad de diputados suplentes que van a hacer plenario hoy. Ninguna justificación de por qué faltaban los propietarios. Es decir, mira, un abuso total, aparte, por supuesto, de la forma fraudulenta, como bien dice la Sala Constitucional, en que se utilizaban determinados diputados suplentes para pasar determinadas aprobaciones que finalmente favorecían o desfavorecían al país. Ahora, obviamente este abuso tenía que pararse, y a mí me parece muy bien que en seco los parara la Sala. Pero ojo, hay que tener cuidado con el precedente, porque hoy están estos magistrados ahí, que es gente, digamos, con criterio jurídico, gente que razona muy bien sus fallos, pero yo no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces, cuando lleguen otros magistrados que no tengan este mismo criterio, que no sea gente comprometida con la democracia, ¿qué puede ocurrir cuando el precedente se ha dejado? Esa es una cosa que siento que todavía tiene que discutirse más, por supuesto. Todos los fallos de una Sala constitucional son controversiales, habrá formas de ver sus fallos, pero ciertamente esa es la parte que a mí me parece un poco más peligrosa. Sin embargo, obviamente, y al igual que el doctor Méndez, al hacer el balance de lo que nos deja esta Sala, por supuesto que es exponencialmente favorable para la democracia salvadoreña. Quiero agregar algo sobre lo que dice Federico. También a mí me causa un poco de duda, que no le estoy quitando con eso el apoyo a la Sala, porque nosotros como sociedad civil tenemos mucho que deberle. Hay una cosa también controversial, y es la siguiente. Ya no estaba yo en la Corte y la Sala posterior declaró y dijo que era constitucional la ley de amnistía. La amnistía. Este es lo que se llama en derecho el stare decisis, ¿verdad? Es decir, supuestamente, lo dice el magistrado Belarmino Jaime, son antecedentes ya consolidados, ¿verdad? Entonces viene la actual Sala, dice, no, esto es inconstitucional, y lo razona. Y hay otras razones por las cuales se basa en tratados internacionales, etcétera. Pero volvemos a lo que dice Federico. El problema es que si se cambia un precedente dictado en el 1900, ¿cuándo fue? El 1992, 94. Sí, cambiar el precedente es también un poco peligroso, ¿verdad? Existen doctrinas, hasta el término se llama stare decisis. ¿Qué tal si estos magistrados se les ocurre a otros magistrados que no tienen la entereza, la capacidad, los principios, los valores de estos magistrados, el 2018, y le van a dar vuelta constantemente a las sentencias de la Sala? Entonces, es decir, cambiando los precedentes anteriores. Eso, y no es perdón porque los precedentes sean inamovibles. Pero estos magistrados lo han hecho también, doctor Méndez. Sí. Estos magistrados también han cambiado la jurisprudencia de antecedentes anteriores. No, y no es porque sean inamovibles los precedentes, sino porque tienen que razonarse más. Ese es el punto. El punto, exactamente, lo que dice Federico, le agradezco la complementariedad del tema jurídico. Fíjese que no es el hecho de que no puedan cambiar precedentes.
tienen que justificarlo. Así es. Por ejemplo, cambios de magistrados, un montón de criterios que existen para cambiar presidente, pero yo voy a la parte política del asunto. ¿Qué tal si el 2018 no llegan magistrados, como le digo yo, de la fortaleza, de los valores, de la entereza, de la capacidad de los magistrados que están ahorita, le cambian el presidente y así vamos a estar cambiando presidentes sin justificación alguna? Ahí sí considero yo... Bueno, pues, que... aunque hay algunos ciudadanos políticos, por decirlo así, que están diciendo, como Dagoberto Gutiérrez, que están diciendo que esta sala le está dando cátedra para la futura sala, ¿verdad? Eso lo digo. Es cierto, y tiene razón, ¿verdad? Es decir, definitivamente están sentando un precedente muy positivo con respecto al grado de valoración, de capacidad técnica, de capacidad analítica al momento de establecer un fallo. Eso sí te digo, yo leo los fallos de esta sala de lo constitucional y los comparo con fallos que han dado otras salas, y la diferencia es exponencial, Josué, exponencial. Pero no la nuestra, Federico. ¿El qué? De las salas anteriores. Ah, bueno. Habrá excepciones. Pero digamos, lo que te quiero decir con esto es que ciertamente están sentando precedentes muy positivos con respecto al futuro, ¿verdad? Pero de nuevo, aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado, y aprovecho además tus cámaras, José, para decírselo a la ciudadanía, es que tengamos cuidado, muy vigilantes en el proceso de elección de los magistrados que van a sustituir en el 2018, dentro de 2 años, a los actuales magistrados de la Sala Constitucional. Ahí todos los salvadoreños, ojalá cada vez más salvadoreños, tenemos que estar muy vigilantes porque, ojo, que puede perfectamente, tomando estos precedentes, magistrados elegidos de mala manera, darle vuelta completamente y hacer retroceder a la democracia salvadoreña en muchas de las cosas que hemos ganado en estos Ahora, años. lo que no es justo, Josué, es que por esta sentencia que yo ya me imaginaba que iba a ser controversial, Sí. desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico, no es justo que le caigan las andanadas a la actual sala después de todo lo bueno que ha hecho. No, claro. Es decir, el hecho de que hayas conceptos, no la sentencia en sí, conceptos que puedan estar sujetos a diferentes interpretaciones, vengan a decir que esta sala es una dictadura, que esta sala tiene una agenda política, etc. ¿Por qué no dicen eso de lo que está ocurriendo en Nicaragua? ¿Por qué no hablan de eso realmente para poder tener la suficiente valor, ¿verdad?, para poder acusar a la sala de que se ha convertido en una dictadura? Y hasta en un gobierno de jueces. Un gobierno de jueces, hasta de eso los han acusado. Así es. Y fíjate, Josué, qué bueno que el doctor Méndez toque el tema de Nicaragua. Porque en Nicaragua, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué Daniel Ortega es capaz, con toda la desfachatez del mundo, de decir, pues hoy mi candidata a vicepresidente va a ser mi esposa? O sea, es una cosa que hombre, a mí me da vergüenza como centroamericano, porque de verdad pareciera que estamos en repúblicas bananeras, perdón por la expresión tan peyorativa, pero es la realidad. ¿Cómo quedamos ante el mundo con cosas como esta, verdad? Cosas realmente escandalosas que en otras partes del globo han de decir qué increíble y qué les pasa, ¿verdad? En Centroamérica. Pero ¿por qué son capaces de hacer estas cosas? Porque no hay una sala de lo constitucional, porque no hay separación de poderes, porque allá no hay magistrado constitucionalista que pueda decirle a Daniel Ortega, no, usted está equivocado, caballero, usted no puede hacer esto, eso va en contra de la Constitución nicaragüense. Es que los compra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo primero que hizo Daniel Ortega antes de llegar en el 2007 otra vez al poder? Tomarse el poder judicial. Eso es lo que no podemos permitir. Ningún partido político, llámese FMLN, llámese Arena, llámese cualquiera que venga en el futuro, ningún partido político debe tomarse el control de otro órgano del Estado, menos del órgano judicial. Porque en ese momento sí estamos fritos. Sí. La democracia no existe. Además hay una cosa, mire, que no entiende esta gente. Las salas de lo constitucional en el mundo jurídico, son las auditoras, ¿verdad? Auditoras de los otros poderes del Estado. Ejercen el control político constitucional del poder. Ellos están pendientes de que no se comente, ya sea mediante un control difuso o el otro tipo de control que existe en derecho, ¿verdad? La sala tiene ese control por constitución. Ellos dicen que eso no puede ser. Pero es que comprenderá, doctor, que no estábamos acostumbrados como sociedad a eso. Así es. Inclusive usted, ejemplo, vea usted de las salas de cuando usted presidió, que usted presidió la primera sala posguerra, ¿verdad?
Entonces, no estábamos acostumbrados a eso. Así es. Estamos acostumbrados a unas salas de los constitucionales, a una Corte Suprema de Justicia un poquito más pasiva. Genuflexa, digamos. Exacto, y menos protagonista de los grandes temas del es. país, y estos llegaron y rompieron todos los esquemas, pues. Así es. Entonces, es esa la situación. Sí, es que Inclusive a la mire, clase política mire, no le ha caído en gracia. la sala que yo sustituí, el presidente de la sala pertenecía al Partido Arena, pues. Así es. Entonces, ¿qué ha hecho esta sala? Definir por jurisprudencia de que no puede haber, el Poder Judicial debe ser independiente y todos los órganos del Estado y todos los funcionarios de elección popular no deben de tener afiliación partidaria. Eso no existía antes de los acuerdos de paz. En el caso nuestro ya se definió cómo se elegía la Corte, ¿verdad? Mediante la Federación de Abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura. Antes no, los nombramientos eran de dedo. Entonces hemos caminado, ¿verdad? Despacio, y hoy por eso lo que está ocurriendo en este momento, yo lo sostuve hace poco públicamente, que aquí esta polarización política de los partidos, la desmejora, ¿verdad?, de la que está pasando la partidocracia de este país, no nos deja avanzar en democracia. Por eso es que estamos necesitando nuevas corrientes que vengan a refrescar para que el 2018 y el 2019 podamos tener nuevos gobiernos que puedan, como le digo, fortalecer la democracia representativa. Bueno, a ver, yo desde mi punto de vista creo que la Fiscalía tiene como cosas más importantes en que trabajar que pues esto que se hizo ayer de parte de los diputados suplentes del FMLN. Quería compartirles esto: El Salvador, el país más endeudado y el que menos crece en Centroamérica. El Salvador es el país más endeudado en Centroamérica y el que más rápido le ha aumentado en los últimos años, según los reportes regionales del Consejo Monetario Centroamericano y la Organización Costarricense Programa Estado de la Nación. 2015 la deuda salvadoreña ya representaba el 64.2% del Producto Interno Bruto del país. Esto es mayor, esto debe de ser mayor, Federico. Sí, es probable. Es probable dependiendo el nuevo cálculo del PIB, ¿verdad? En dólares eso significa una deuda de 16.899 millones, según la última cifra oficial del Banco Central de Reserva. Y para que el dato sea más cercano, si esa cantidad se dividiera entre los 6.2 millones de ciudadanos contados en el último censo poblacional, cada salvadoreño cargaría con una deuda de 2.725 que tendrá que pagar a lo largo de su vida a través de los impuestos. El Salvador es además el país que más rápido se ha endeudado de acuerdo con el Estado de la Nación. La deuda pasó del 54% en 2009 al 61% en 2013, mientras que en otros países en los que también subió el endeudamiento, este fue un poco más lento. Bueno, ¿por qué traigo a colación esta situación? Porque el punto es que se han encendido las alarmas por los organismos multilaterales, ¿verdad?, que le están pidiendo al país: mire, ordénense. Si no se ordenan, pues es mentira, o sea, la vaca ya no les va a dar más leche. Y se están pidiendo 1.200 millones de dólares, que eran aquellos 900 que la sala ha declarado, por cierto, en el tema de los diputados suplentes, la sala ha declarado inconstitucionales por cómo se votaron, y ahora ya no son 900, son 1.200, que el país lo requiere para poder funcionar o terminar el ejercicio fiscal 2016, Federico. Mira, aquí de nuevo, Josué, es un llamado a la responsabilidad, y es una responsabilidad histórica, Josué. Es decir, ya no es solamente lo que cada diputado vivo en este momento, los que estamos trabajando en el país, estamos activos laboralmente, estamos pagando en impuestos por la irresponsabilidad de nuestros gobernantes. Es lo que van a pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Es que, mira, la irresponsabilidad en el nivel de aumento de deuda descontrolado de los gobiernos, llámese FMLN, Arena, quien sea, puede hacer que en efecto las próximas generaciones nazcan ya con deudas a lo largo de su vida. No puede ser. Entonces, aquí el llamado es a la responsabilidad, primero del gobierno, por supuesto, ¿verdad? Es decir, que cuando nos dice que va a generar planes de austeridad y que se va a socar el cincho, que realmente lo haga y que nos diga hasta dónde se lo va a socar, ¿verdad? O sea, que tengan esa interesa de decirnos a todos los salvadoreños por dónde es que se van a echar a andar estos programas de austeridad. Pero además a la oposición política también, y a todos los que seamos convocados para hablar de este tema. Y es, con base en la técnica, ver qué cosas son posibles y qué cosas no. De repente, de estos 22 impuestos que estamos pagando, algunos tendrían que derogarse.
o de repente aparecen unos nuevos. No hay ningún problema, nadie está cerrado a hablar de estos temas, Josué, siempre y cuando lo hagamos con base técnica y no ideológica. El problema, Josué, es cuando estamos tratando de ponerle vestidos ideológicos a un tema en el que se necesita sobre todo mucho sentido común y mucha técnica, mucha lógica económica. Y eso es lo que siento yo que ha faltado en los últimos 7 años. Si dejamos la ideología a un lado y comenzamos a ver técnicamente, de manera objetiva, qué tipo de soluciones podemos dar a este grave problema de endeudamiento, la crisis fiscal del país, vamos a encontrar soluciones. Pero es que fíjese que, como usted dice, llevamos años hablando de este tema y no se corrige el asunto o no hay un giro de timón que nos diga, bueno, El Salvador ha entrado en un proceso para poder, de alguna manera, transformar la economía. Principio básico, transformar la economía para poder hacerla más productiva, el tema de reducir la pobreza y todo ese tipo de cosas. Porque fíjate, algunos economistas hablan de posible impago. O sea, entrar en aquel famoso término, creo que es anglosajón, default. Entonces, mientras que otros han comenzado a urgir el pacto fiscal y hasta un nuevo acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional con tal de resolver el problema lo antes posible. El gobierno tiene una dificultad bastante grande para hacer frente a todos sus compromisos y esto lleva a buscar un acuerdo político para los 1.200 millones. Esto es lo que se ha firmado por algunos economistas en las últimas horas. Pero mira, José, llevamos, la economía de las empresariales, aquí voy a hablar como director ejecutivo de la Cámara de Comercio, llevamos 7 años advirtiéndole al gobierno que íbamos a llegar a esto. 7 años hemos pasado advirtiéndolo. Y hemos dicho, ¿por qué? Aquí en este programa mismo me has tenido a mí, has tenido a diversos presidentes de la Cámara de Comercio, advirtiéndole al gobierno que si seguía en este nivel de descalabro, de descontrol, de irresponsabilidad, íbamos a terminar llegando al punto que hemos llegado. Ojo, que todavía no hemos llegado a un punto de no retorno. Todavía estamos a tiempo de evitar el punto de no retorno. Pero ¿cómo es posible que ahora se venga a decir, bueno, miren, pero fíjense que necesito más pisto? Pero a ver, pues si usted nunca ha cumplido su tarea, tiene 7 años de estar incumpliendo su tarea fiscal. ¿Cómo es posible que ahora nos venga a decir, vaya, pero miren, el pacto fiscal, ustedes tienen que ver qué es lo que van a dar? Pero el salvadoreño ya está endeudado, el salvadoreño ya no sabe qué hacer con tanto impuesto. Lo que tenemos que hacer es, primero, tener una ley de responsabilidad fiscal. Y ojo, esto es bien importante, Josué, y perdón que esté hablando tan atropellado, pero creo que es importante decirlo de esta manera. ¿Qué es una ley de responsabilidad fiscal? No es solamente que nos vengan y nos digan, no, miren, sí, fíjense que no vamos a pasar de determinado nivel de endeudamiento anual. No, perfecto, no hay ningún problema. ¿Cómo se va a castigar al ministro de Hacienda que pase de ese nivel? Sí. Esa es una ley de responsabilidad fiscal de verdad. Con dientes, que el funcionario que incumpla con eso que se va a firmar, que primero destitución del cargo, así de simple. Hay países, Josué, y por eso que están tan desarrollados ahora en el mundo, ¿verdad? Hay países donde un ministro de Hacienda que presenta una mentira, una pequeña mentira de una coma en un presupuesto que se va a aprobar por la Asamblea Legislativa, es destituido de inmediato. Es que ese es el tipo de cosas que necesitamos en el país. No puede ser que aquí venga un gabinete económico, presente un presupuesto totalmente desfinanciado y aquí no pasa absolutamente nada. Y ojo, que esto comenzó en los gobiernos de Arena, ¿verdad? Por supuesto. Los presupuestos desfinanciados comenzaron sobre todo en el gobierno de Tony Saca y después se ha venido arrastrando este asunto hasta acá y nadie hace absolutamente nada. Es importante que en una ley de responsabilidad fiscal haya consecuencias para aquel funcionario, así sea ministro de Hacienda, ministro de Economía, que presente desfinanciado un presupuesto. Pero de todas maneras, digo, insisto, porque un acuerdo fiscal, un pacto fiscal, pasa por una serie de elementos mínimos que este debe de contener. La lógica nos indica, por supuesto, que quien debe tomar el liderazgo en esto es el gobierno, pero el gobierno tiene que comenzar a dar los principales síntomas de que sí quiere, de verdad, entrar a un proceso de reducir gasto y toda la cosa antes de pedir más. O sea, eso debería de ser así. Antes de que me des más, voy a ver yo cómo me ordeno en las finanzas y ya después de eso, si no ajusta la platita, pues nos metemos todos la mano en la bolsa. ¿Y cómo rendir cuentas, José? Porque mira, yo creo que no hay problema para que los salvadoreños, poniéndonos la mano en la conciencia, digamos, bueno, miren, vamos a aportar más en esto, siempre y cuando se nos diga cómo se está utilizando la plata. Pero no es posible que el gobierno, que es incapaz de ser transparente, hasta para decirnos quién puercas iba manejando un vehículo que mató a un ciudadano, venga a pedirnos más plata y nunca nos diga qué hace con ese dinero. Eso es lo que no puede ser.
José, complementando el tema que lo ha expuesto en la forma como lo hace Federico, con mucha claridad y con mucha certeza, quiero agregar esto. Lo que pasa es que nuestros gobiernos solo quieren pasar el agua. Es decir, ellos sí, solo quieren pasar el agua. Es decir, bueno, vamos a dejar, tal vez si nosotros, dice este gobierno, o lo pudo haber dicho Arena o cualquiera, no les importa cómo va a quedar el país. Ellos están viendo todo en función puramente electoral, ¿verdad? Están viendo cómo llegan al 18 y si tal resolución o tal medida económica o fiscal que van a tomar les va a impactar o les va es decir, van a tener un costo político serio para su gobierno. Entonces, solo piensan en función esa, no piensan en que ellos deberían de hacer un buen gobierno para dejarle a las futuras generaciones y al país una economía estable, una economía decente, una economía que pueda verdaderamente llenar las necesidades de la gente. Todo lo están haciendo en función demagógica, con criterio político, pensando en el costo político y pensando nada más en salir del mal paso sin pensar en lo que le están dejando a la gente. Pero vaya, veamos, ¿en qué condiciones entregó Elías Antonio Saca el crecimiento económico a Mauricio Funes Cartagena? En negativo. Sí, claro, ¿verdad? Claro, así es. Entonces, ¿qué es lo que dice el vicepresidente Ortiz? Hemos traído el país desde un crecimiento negativo hacia un crecimiento positivo, poco, 2.5 quizá dice, pero puede ser para muchos muy poco, pero al menos hemos sacado al país de esa ruta que llevaba hacia lo negativo y no crecer. Bueno, eso debería de ser, sin duda, o no lo ves así, Federico, como algo que se pudiera reconocer que de alguna manera es bueno entre tanta cosa que pues hay mala. A mí lo que me preocupa de ese tipo de discursos, Josué, es que son discursos autocomplacientes. Miren, qué bueno que no nos hemos muerto todavía, ¿verdad? Es que eso a mí no me satisface, no me consuela. Es un consuelo un poco, por decirlo menos, un poco descarado, ¿verdad? Es decir, eso no es consolación. Lo que debemos buscar es la manera de convertir este país, de nuevo, hacerlo productivo, tal como éramos hace 10, 15, 20, 25 años, ¿verdad? Incluso en medio de la guerra, Josué, no teníamos estos problemas fiscales que tenemos ahora, incluso en medio del conflicto bélico. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo vamos a reconvertir la productividad del país, a qué tipo de estrategias económicas le vamos a apostar con vigor, por qué razones a esas y no a otras. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que se tienen que hacer. Hay que hacer la tarea primero para poder comenzar a pensar a futuro. A mí eso de que, miren, pero por lo menos no nos hemos muerto, sí. De verdad no me parece una frase es el país que menos crece de Centroamérica. Sí, ya lo decíamos. Y que más endeudado está. El que menos inversión extranjera genera, el que menos inversión productiva tiene. Es decir, esos índices, con esos índices no se sale para ningún lado. Pero bueno, entramos al debate, como les digo, porque a los funcionarios no les gusta este tipo de discurso que ustedes pronuncian porque son verdades a medias, dicen. El país está creciendo, un poquito pero creciendo, las exportaciones están creciendo, hay mayor inversión del Estado, se está generando empleos. Tal vez no es el escenario mejor, pero por algo hay que empezar. Sí, por algo hay que empezar. Fíjate que, de hecho, por algo debía haberse comenzado hace 7 años, ¿verdad? Hace todavía poco tiempo, estoy seguro que mucha gente que nos está viendo se acordará. Se nos decía que éramos agoreros de la desesperanza. Hoy ya se nos olvidó, ¿verdad? Pues esos agoreros de la desesperanza que aparentemente fuimos hace algunos años, resulta que teníamos razón, porque en efecto el gobierno tiene el agua hasta el cuello, ¿verdad? Tan hasta el cuello que ahora no hay manera que el ministro de Hacienda aparezca o el ministro de Economía aparezca en los medios de comunicación sin hablar del gran problema fiscal que tienen. Pero un problema fiscal, Josué, que se pasó ocultando ¿por cuánto tiempo? Que por favor, en estas cosas creo que hay que tener un poco de autoridad moral. Si se ha pasado tanto tiempo ocultando la realidad fiscal del país y ahora como ya no pueden sacar ni siquiera la nariz del fango en el que están,
Ahora sí, ¿verdad? Ahora se nos olvidó que se nos llamaba agoreros de la desesperanza. Pues no éramos agoreros de la desesperanza. ¿Sabes lo que éramos? Éramos muy responsables con la historia económica del país y muy responsables además con las próximas Te generaciones. pregunto, Federico, ¿en qué afecta al país el alto índice de endeudamiento y de continuar de esta manera? Simple y llanamente, Josué, y qué lástima que hay que decirlo de esta manera, no se convierte en un país atractivo para la inversión de nadie. Es decir, voy a poner el cacho de la luna, un gran inversionista polaco, ¿verdad? Millonario, que decida poner su empresa en alguna parte de Centroamérica, el último país de Centroamérica en que va a pensar es en El Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, si esto es galopante, tienen esta irresponsabilidad fiscal por todas partes, cambian las reglas del juego de la noche a la mañana dependiendo quién tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, no hay planes productivos claros, no hay apuestas estratégicas económicas claras. ¿Para qué me voy a ir ahí? Mejor me voy a cualquier otro país centroamericano. Eso es lo que imposibilita, Josué, en la práctica, de que el país se desarrolle en serio. No. El tema, ¿cómo ven ustedes el tema de un IVA diferenciado? ¿Sí? Para los productos suntuarios, como parte de algunas de las salidas, aunque el ministro de Hacienda, yo lo recalco porque él lo dijo, más tarde que temprano vamos a tener que incrementar el IVA. Imagínate cómo está la situación. Y Josué, fíjate que importante, porque ya que lo mencionas, estoy seguro que el IVA es palabra prohibida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente de inmediato lo siente, así que es un impuesto regresivo, no hay ninguna duda, ¿verdad? Porque todos lo pagamos independientemente de qué dinero tengamos en la bolsa o cuánto sea nuestra renta mensual. Pero podíamos haber evitado llegar a eso. Podíamos haberlo evitado si hace 7 años o poquito después, pero digamos, si los gobiernos hubieran, en lugar de decirnos que éramos agoreros de la desesperanza, se hubieran dado cuenta que teníamos razón, o por lo menos hubieran escuchado algunas cosas para evitar que llegáramos a eso. El problema es cuando ya tenemos a un gobierno que está teniendo que plantearse estas cosas porque ya no haya la manera de salir del hoyo. Sí. A ver, el camino para el pacto fiscal parece que no tiene reversa, o sea, hay que hacerlo, habrá que hacerlo, porque de todas maneras también lo están advirtiendo los organismos multilaterales de financiamiento. O sea, esto es como que o lo haces o lo haces. El punto es que debe de contener del juicio de valor tuyo, Federico, un ejercicio como esa naturaleza, porque, insisto, venimos hablando desde hace ratos de este mismo tema. ¿Qué debería de contener? Bueno, planes de austeridad, rendición de cuentas, pero rendición de cuentas, Josué, al centavo. Tiene que tener sanciones para los funcionarios que no cumplan con los parámetros. Esos parámetros tienen que ser técnicos, además. Tienen que discutirse técnicamente para saber a qué nivel de deuda vamos a llegar, incluso semestralmente, ni siquiera anualmente, semestralmente. Y maneras, además, de que la ciudadanía o los organismos que se creen para esto establezcan un control sobre esos gastos. Es una gran cantidad de cosas que se tienen que hacer antes incluso de pensar en nuevos impuestos. Inclusive también le agrego, ya que creo que se te olvidó que también los empresarios paguen sus impuestos y sean también solidarios. Por supuesto. Y qué bueno que tocas el tema. Siempre se habla de la ilusión y la evasión fiscal. Sí. Y en 7 años, ¿dónde está el primer preso por el tema? Es que yo no veo a ningún evasor preso. Y siempre se dice, no, es que lo que pasa es que estos evasores están en los procedimientos para dirimir si realmente son deudores o no. Entonces lo que tenemos que hacer es recortar el procedimiento, pasando, por cierto, encima de una gran cantidad de derechos que tienen los usuarios, digamos, del sistema, de la economía nacional, ¿verdad? O los contribuyentes, ¿verdad? Para decir, recortemos eso y entonces metamos los presos si se debe o no se debe. Ahí después vemos si realmente deben. Sí. Que ojo, que eso es lo que están proponiendo en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. Ojo, que tener muchísimo cuidado con lo que se está proponiendo en este momento. Además, porque se puede atropellar derechos de los salvadoreños. Además, José, debe haber honestidad, volvemos a lo mismo. Debe haber honestidad, un conocimiento claro y firme de la situación porque está atravesando el país. Yo insisto, ellos solo están pensando en el 2018, cuántos diputados van a sacar, cómo van a integrar la Asamblea Legislativa, cuál va a ser la matemática legislativa para ver si pueden destituir a los magistrados de la sala. Hoy están ya pensando en irse otra vez a la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad?
para denunciar a los magistrados cuando hay un precedente en el cual la Corte Centroamericana, es decir, la Corte Centroamericana se declaró competente y la Corte Centroamericana es una corte de integración, no puede intervenir en los sistemas jurídicos de los países centroamericanos, porque es invadir la soberanía puramente jurídica que tiene cada país para decidir sus problemas jurídicos. Y la sala declaró inaplicable la sentencia que emitió la Corte Centroamericana. Entonces ellos están pensando en la matemática legislativa del 2018, a ver a quién van a meter de candidato para el 2019. Deben obrar con absoluta responsabilidad, como dice Federico, para poder sacar adelante con un buen pacto fiscal, con todos los elementos que ha expuesto aquí el poeta. Vamos a la pausa. Parece ser que de todas maneras primero quieren los 1.200 y después el plan de austeridad. Como siempre. Exacto. Como siempre. Y esta es la exigencia que se está haciendo para poder terminar el ejercicio fiscal 2016, sí. Una discusión que se va a generar en la Asamblea Legislativa. Hablemos un poco al regresar del tema de la segunda fase, la han denominado de esa manera, de las medidas extraordinarias, mayor control en centros penales para evitar que continúen saliendo o comunicándose los privados de libertad, líderes, cabecillas, peligrosos cabecillas en los centros penales. 6, dijo ayer el ministro, y cómo ustedes están evaluando este tema en particular, en general, de las medidas extraordinarias. Estamos a 12 homicidios diarios, se habla que ha bajado un poco las extorsiones, los robos y este golpe que se dio, que se denominó como Jaque, la operación Jaque. En medio de todo esto, pues, si la población, si ustedes, representantes de la sociedad civil, sienten, palpan que el país ha encontrado, al menos en esa área en particular, el rumbo debido, el rumbo correcto. Y vamos a interactuar con la gente en el segmento de Opinión Ciudadana. Prepárese, por favor, 22630023 y 22649179, y varios comentarios en las redes sociales, en @elinformantex, que también les vamos a dar lectura. Pausa muy corta, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, sigan enviando por favor sus comentarios a @elinformante, como ya lo hicieron varios, les vamos a dar lectura a todos cada uno de ellos y por supuesto ya voy a abrir el teléfono, solo permítanme un par de cositas más para el segmento de Opinión Ciudadana, porque entraron en vigor ayer precisamente la segunda fase de las medidas extraordinarias de seguridad implementadas desde abril de este año y fuera de los centros penales. Según el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, ya está en marcha esta segunda fase y se aplicarán en 6 centros penales que han permanecido en estado de emergencia desde el 29 de marzo como estrategia para combatir la criminalidad. ¿Qué contendrá esta segunda fase? Y consiste en garantizar un mayor control en los alrededores de las cárceles para lograr dos cosas. Primero, impedir totalmente el ingreso de ilícitos, ya que a pesar del estado de emergencia y la suspensión de visitas, siguen llegando celulares, chips, cargadores solares, droga y otros objetos ilegales a manos de los reos. Y en segundo lugar, cortar todo tipo de comunicación y vínculo con las personas que transitan en las cercanías de los penales, ya que las autoridades penitenciarias han asegurado que el ingreso de ilícitos y la comunicación sigue dándose a través de las personas que aprovechan lo vulnerable de la infraestructura penitenciaria ubicada en medio de las ciudades. Bueno, pero el esquema es que esta es la segunda fase, pero ¿cómo evalúan ustedes hasta ahora, desde la fecha en que se implementaron, 29 de marzo, y se hizo el anuncio, cómo evalúan ustedes la primera fase? José, mira, para mí, muy brevemente, para nosotros, por lo menos para mí es muy difícil, porque como los gobiernos nuestros nunca dicen la verdad, no sabemos cuáles son verdaderamente la realidad. Uno saca su propia conclusión
cuando ve y abre los canales de televisión Sí. y se da cuenta de la cantidad de homicidios que ocurren todos los días en las diferentes partes del país. No sabemos si son maquilladas las informaciones, no sabemos si son ciertas. Nosotros creo que como sociedad civil responsable y sin estar en ningún partido político, menos de oposición y menos del gobierno, sino que somos los que queremos, los que estamos intentando, ¿verdad?, que este barco no se hunda y procure en todos los campos posibles nivelar su situación. Muchas veces se ha dicho que nosotros estamos conspirando, que somos golpistas, ¿verdad?, contra el gobierno cuando hacemos críticas al gobierno. Sí. Si nosotros somos los primeros que queremos que este gobierno funcione, José, si el problema es que no funciona. Nosotros queremos que el gobierno se estabilice en todos los campos. En materia de las medidas extraordinarias, yo nunca estuve de acuerdo, no porque no las tomaran, sino que porque tenían la obligación de hacerlo sin tanta alaraca antes de mencionar que necesitaban más recursos para las medidas extraordinarias. Todo lo que hicieron después lo podían haber hecho. Trabajar con la Fuerza Armada, evitar las llamadas desde los penales, evitar el ingreso de ilícitos a los penales, ponerle más fuerza a impedir la toma de territorio por parte de las pandillas. Todo eso estaban totalmente facultados. No sé por qué tuvieron que hacer la gran bulla para Y alguien decir, criticó que por qué medidas extraordinarias, esas son medidas naturales y normales que se deben de adoptar y tomar y que se debieron haber tomado desde hace tiempo. Evitar que ingresen ilícitos a los penales. Si eso es, Pero si es lo mínimo que debe ser un penal. O sea, es lo qué menos extraordinario que puede tiene ser. eso. ¿Y qué extraordinario es eso? Como dices tú, Josué, eso lo deberían de haber hecho desde hace años, sino que cuando viene y explota la situación de la delincuencia en el país, que realmente se ha convertido en insoportable. Nadie vive tranquilo en este país, tanto en el campo como en las ciudades. La verdad es que hay una espada de Damocles encima de la ciudadanía, que es obligación del gobierno resolverlo. Y nosotros apoyamos cualquier medida, e incluso yo no soy diputado desde luego, ni quiero, pero tener que apoyar una medida de la Asamblea que pudiera darle más recursos para poder verdaderamente establecer en el orden en materia de seguridad pública en este país, porque queremos que este país pueda vivir en paz, porque nosotros no vivimos en paz, ni desde los acuerdos de paz vivimos Pero bueno, en paz. Federico, ¿evaluarías tú, bueno, más allá de si son ordinarias, extraordinarias, excepcionales, el punto es el objetivo? Claro. Y el objetivo es, por supuesto, tratar de revertir los altos Claro. índices de violencia y criminalidad que venía padeciendo el país y que el año pasado, por cierto, nos puso como el país más violento del mundo. Entonces, ese es el punto en particular que yo creo que es hacia el que debemos de ver. De hecho en la última ocasión en que me invitaste a tu programa, José, yo comentaba que por supuesto, en medio de todo esto, más allá de las críticas puntuales que podían hacerse o no a las medidas, es evidente que hay por lo menos un deseo aparente, ¿verdad?, de encontrar una solución a esto y disminuir los índices de delincuencia que tenemos en el país y que estamos sufriendo todos los salvadoreños. Por supuesto que sí. Esa es una buena noticia, claro, ¿verdad? Desde luego que sí. Ojalá que tengan éxito. Le deseamos mucho éxito al gobierno en esto, porque es la ciudadanía la que está sufriendo esto. Ahora, de nuevo, aquí es importante, sumamente importante, que haya una rendición de cuentas permanente de qué es lo que se está haciendo y cuánto se está disminuyendo. A mí me preocupa, por ejemplo, un poco que solo sea la policía la que maneje los datos de los asesinados en El Salvador. Antes, si tú recuerdas, cuando todavía estaba el doctor Fortín Magaña en medicina legal, había un dato que generalmente contrastaba con lo que decía la policía. Como dice el doctor Méndez, ¿hasta dónde nos están diciendo la verdad o no en el tema tan básico de cuál es el índice real diario de homicidios que tiene el país? En fin, hay muchas dudas. Sin embargo, una vez más, como ciudadanos queremos creer, Josué, que el gobierno quiere llegar a una solución integral del tema, que está realmente dando golpes importantes. Ya tú mencionabas el golpe que se llamó Jaque, digamos, esta operación que se montó. Entiendo que la Fiscalía fue muy protagónica en esto, para poder desbaratar una banda criminal que estaba haciendo destrozos en el país. Fantástico. Ojalá ese tipo de golpes se den con mucha mayor frecuencia y que esto pueda ir dando a la ciudadanía señales
reales, claras, de que la Sí. situación va por lo menos en un buen rumbo hacia la solución. Muy bien, vamos a el segmento de opinión ciudadana, 2 números telefónicos para que usted pueda formar parte activa de la entrevista esta mañana, conversando, por supuesto, con 2 representantes de organizaciones de la sociedad civil, el doctor Domingo Méndez y también el licenciado Federico Hernández, 22630023 y 22649179. Tenemos también varios comentarios en redes sociales que les vamos a dar lectura, pero yo le invitaría que todavía usted nos pueda mandar sus comentarios. Es importante para nosotros que nos envíe. Vamos a ver, que nos envíe. Vamos a ir al teléfono. Buenos días, ¿de dónde me llama y cuál es su comentario? Aló, buenos días. Adelante, amigo. Danilo Vega, un saludo desde San Salvador. Adelante. Por ahí anda un rumor, una información de que los balances del Banco Central de Reserva están maquillados y que quieren declarar reserva de esa información hasta para el 2021. Eso de las reservas a mí me pone muy incómodo porque como que el gobierno quiere tapar la verdadera situación económica de cómo está El Salvador. Yo creo que la situación está peor en el gobierno de lo que se dice, ¿verdad? Por ejemplo, en el organismo de inteligencia del Estado declaró una reserva de unos gastos que hicieron en la época de la tregua y que la sala no quiso entrarle a revisar esa reserva. Pero la realidad es que, y todos lo sentimos, la situación económica del gobierno es prácticamente, están quebrando al Estado. Pero ellos no actúan como deben de actuar. En el caso del IFA, tienen que revisar las pensiones de los militares, tienen que bajar las pensiones por lo menos a unos $600, tienen que aumentarle las cotizaciones a los del IFA y tienen que aumentarle la edad. Sí. De lo contrario, la situación del IFA no va a cambiar. Muchas Muy bien, gracias. Vamos a otro comentario desde otro punto de... Bueno, coloquemos los números, por favor. 2 números telefónicos, 22630023 y 22649179. Federico, en esta parte en particular... Sí, fíjate que este rumor que mencionaba el amigo televidente es un rumor que anda circulando desde hace bastante tiempo, donde se menciona que podrían estarse maquillando cifras en el Banco Central de Reserva, lo cual sería peligrosísimo. Ojalá no sea cierto este rumor. Muy bien, vamos. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama, amigo? De aquí de San Salvador. Adelante, por favor. De San Salvador. Sí, adelante. ¿Aló? Adelante, mi amigo, adelante. Ok. Yo quisiera saber allí que tiene, porque es excelente, José, cómo está manejando usted su programa. Sí, gracias. Y lo que quisiera saber es si en estas votaciones que se van a dar para elegir a los diputados, si el pueblo no votara por ningún nombre de esos diputados, sería realidad eliminarlos totalmente, porque este pueblo está desgastado completamente. ¿Y cómo puede ser que se estén gastando tanto dinero? Sí. Todos los reflejos que han hecho allí, la sala, yo me imagino que ha hecho cosas excelentes, porque el doctor que está ahí, Méndez, tiene un litigado de una persona responsable y honesta, y me gustan los comentarios que él hace. Yo quisiera saber por qué motivo aquí nuestro pueblo no se enumera, o ellos quisieran algo que de proponer para que le bajaran todos los estatus, que nadie tenga privilegio en este país, y la Constitución dice que todos somos iguales, porque ellos tienen que tener fuero y un montón de cosas, y este pueblo tan pobre. Tengan buen día. Gracias, muy amable. A otro punto de la República, buenos días, su comentario. Sí, buenos días, de aquí de San Salvador. Adelante, amigo. Mire, yo cuando escucho a personas ahí como el doctor Méndez y este muchacho Federico, quiero decir algo.
Aquí el FMLN, aquí José Luis Merino, Sánchez Serén y todos ellos no estarían a donde están si el gran capital de este país no hubiera actuado como actuó desde hace décadas. Y eso el doctor José Domingo Méndez lo sabe. Y el gran capital de este país, en su mayoría, sigue actuando de la misma manera. Sánchez Serén no fuera más que un profesor frustrado en su casa, pensionado ahorita. Este muchacho Federico que está ahí, que lo entienda también. El gran capital sigue cometiendo los mismos errores garrafales de antes. Muy bien. A otro punto de la República. Buenos días, su comentario. Buenos días. Adelante, amiga. Un saludo a los panelistas y Natán, decirles a los señores panelistas de que yo estoy muy de acuerdo con ellos en el sentido de que los diputados suplentes no son necesarios en este país. Ha sido una decisión inteligente de la sala y quiero felicitarla, porque la sala de lo constitucional ha provocado los cambios que en su momento se demandó de un partido que nos prometió el cambio, que no hizo. Ojalá y lo mismo suceda con los concejales suplentes de las alcaldías. Tampoco son necesarios, ya que no se puede reducir el número de concejales en cada alcaldía, aunque sea con los suplentes que se comience. Y para terminar, decirles muy de acuerdo con la austeridad en este gobierno que no se ha hecho y que en los próximos esperamos, porque queremos estadistas con visión de país y no de partido. Gracias. Bueno, yo pienso que la ciudadanía tiene en sus manos el querer transformar, ¿verdad? Pues los partidos políticos le apuestan a su voto duro, ¿verdad? Claro. Al voto que le garantiza una cantidad de parlamentarios. Entonces yo creo que la gente hoy tiene herramientas. Usted mismo ha empujado esas herramientas desde Concertación Democrática, ¿verdad? Entonces pienso yo que la gente no se puede quejar. Tienen el rostro, tienen la marca. Y si todavía le rebalsa el gusto, pues se puede ir por la bandera si quiere, ¿verdad? Pero o cruzar, sí. Exacto. Entonces yo creo que ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y lo que dice la señorita que habló por teléfono, muy bien. Reitero. Sí, vamos. Me dicen Juan Cepeda. Adelante, Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por estar en sintonía de la entrevista. Buenos días, Josué, buenos días a los panelistas. Pues siempre es un gusto escuchar tu programa. Creo que es un poco fuera de formato y me gusta eso, pues, porque sacas muchas veces opiniones que la gente quiere expresar y que los otros medios, en un contexto bastante formal, no lo permiten. Bueno, en el caso de lo que están discutiendo de todo siempre, pues lo mismo que sea dentro de la realidad nacional y en el contexto de las resoluciones de la sala. Sí. Hay cuestiones que a todos nos gustan, definitivamente lo que ha hecho la sala. Pero yo lo que no veo es el cuestionamiento que se le puede hacer a la sala o la fiscalización que se le puede hacer a la sala con respecto a los procedimientos internos de conformación de la misma en temas tan importantes como lo que se vieron en estos tres temas, de lo que fue el préstamo de los 900 millones, la ley de amnistía y el otro tema que fue discutido. Entonces me gustaría oír la opinión de ellos, no con respecto a las resoluciones en sí, porque yo te digo, hay muchas de las resoluciones las cuales nos encantan, nos gustan, pero hay otras las cuales no. Puedo hablar de una manera parcializada, pero al mismo tiempo han habido otros actuares o hechos que se han dado, como por ejemplo el coartar que el ministro de Justicia, el general Munguía Payés, lo removieran del cargo por una resolución en la cual no le permitía a él optar a ese cargo por su formación militar. Eso siento que es coartar su libertad como ciudadano salvadoreño a optar a ese tipo de cargos. Sí. Es una discriminación. Y segundo, lo que comenté acerca de la conformación de la sala, cómo ellos vierten criterios acerca de otros órganos del Estado cuando ellos mismos no lo cumplen y sobrepasan el mandato constitucional y el deber que le da, otorga y ordena la Constitución. Muy bien. Gracias, Juan. Vamos a ir a otro llamado y voy corriendo porque ya tengo 7 minutos nada más por delante y tenemos
o trataremos de que los invitados le den respuesta. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. Hola, buenos días, de acá de San Salvador. Adelante, amigo. Es felicitar al doctor, a Federico, y pues a usted también por su programa, y yo solo quisiera comentar es qué podemos hacer y que pudieran externar los graves problemas que tenemos en el país y abordarlos de fondo, no solo desde el punto de vista partidario, y decirle a Federico yo que fue un buen candidato para presidente. Yo lo admiro mucho desde que estuvo en Concultura. Es un tipo muy letrado y bien me hubiera dado su buena chamarrea a Funes. Así que felicitarlos y oírles comentarios de lo que realmente en el país pasa, la delincuencia, los problemas del abuso de los políticos, los abusos que hay en el gobierno y cómo el país va cayendo, pues nada más y gracias, pues. Bien, muy bien. Voy rápido, por favor, corramos con el segmento de redes sociales, vamos ya y voy a leer los que llegaron a @ el informante X. Maritza Orellana, por ejemplo, es lógico tanto bloqueo de recursos, hasta Fusade llega a la asamblea a pedir que no se les cobre por ley a los evasores, dice. Carlos Esquivel dice, ¿por qué Aliados no le exige a la DEP un salario justo, no mínimo? Eso sería una ayuda al pueblo y justicia social. También Esquivel dice, ¿qué importancia tienen las estadísticas y suben o bajan los muertos y en las colonias no entras libremente? Pablo Argueta de un saludo, una pregunta a su representante de ANEP, dígame, o sea, que en este país todo es malo. Y Jonás dice, les voy a decir lo que va a pasar en un futuro. La próxima sala declarará inconstitucional esta y revertirá muchos fallos. Dice, y Dalma Barrera, corrección, así como antes, también hoy son colocados de dedo, incluso 2 de la sala de lo constitucional fueron puestos así. Y dice, el Pocasangre, dice, ¿qué opinan de esto? Espero no vayan a salir con que la COPAL es de izquierda, porque no es así. Y dice, ¿verdad? Partidos políticos de América Latina creen que fallos de la Corte Suprema generan desestabilización. Vamos a otro comentario, dice Levi, sorprendente cómo habla un ex magistrado que estuvo cuando las resoluciones eran dictadas por sus jefes en el poder, dice. Y más serio, yo recuerdo haber visto un presidente de la Corte Suprema con 4 o 5 seguridad, esposa, hija, nieto, me consta de vista, era exagerado. Se conmocionan al ver carros, viajes de seguridad, comidas, hoteles, hospedajes de lujo, hoteles, roces diplomáticos, de todo eso, dice. Y José Luis B. dice, con lo del diputado que en 2 periodos solo había asistido 2 veces, deja claro que Lindo se engordaba y el suplente trabajaba, dice. Hasta en rima le salió. Ernesto Segovia dice, la única institución ética que puede parar y hacer justicia justa al pueblo salvadoreño con su voto, tenemos el poder, dice. Se diga lo que se diga, los funcionarios no van a escuchar ni van a parar sus abusos personales ni económicos, es rutina. Y dice Becerrey, funcionarios deben utilizar sus vehículos, ganan bien, ¿por qué dar carro, chofer, gasolina y gastos de representación? Claro. A ver, vamos a las conclusiones. Federico, contigo primero. Bueno, hay muchas intervenciones muy buenas de la gente. Esto lo que deja claro, Josué, es que la ciudadanía está indignada, ¿verdad? La ciudadanía... Leemos el último del doctor García para hacer una conclusión. Dice, se necesita una nueva constitución que derrumbe los intereses creados en beneficio de la partidocracia. Ese era el último. Bueno, yo no dejaría en estas asambleas el hacer una nueva constitución, ¿verdad? Yo imagino que el doctor se refiere a que en efecto se haga una constituyente con todas las de la ley, ¿verdad? Me refiero a elegir diputados constituyentes, etcétera. Yo tendría cuidado con estos partidos, pero en fin, lo que sí es cierto, Josué, es que lo que uno palpa, digamos, en las intervenciones ciudadanas es mucha indignación, la gente está conmocionada, ¿verdad?, por lo que está ocurriendo, con los peligros también que esto entraña, porque también podemos llegar a pensar, creo que lo mencionaba el doctor Méndez al principio de esta entrevista, de que entonces la política no sirve para nada. Y la política sigue siendo un noble oficio. Sí. Lo que pasa es que para que siga siendo noble tenemos que tener buenos políticos nobles haciendo ese oficio. Sí. Y no es una cosa fácil de lograr. Creo que lo que la sala nos ha permitido en los últimos años es ir depurando poco a poco el sistema para que los salvadoreños, aquí lo decía también un amigo televidente en uno de los correos, para que nosotros los ciudadanos, con el poder de nuestro voto, vayamos definiendo quiénes son nuestros representantes en esos órganos. Bien. Mire, 2 cositas nada más, porque es interesante. Yo ratifico lo que dice Federico. Se está demostrando a través de las redes sociales y las llamadas la inconformidad que existe en el ciudadano salvadoreño por el rumbo que tiene este gobierno. Quiero mencionar nada más 2 puntos importantes. En primer lugar, él dice que me vio o percibió que habían
unas comitivas de 6 carros y todo, cosas que no es cierto. No pero está decía, refiriéndose a usted. No lo decía para usted, lo decía No, a otro. que él vio a otro presidente. magistrado, pero va. no lo decía por usted. Va, No. excelente. Yo expliqué al principio que ni siquiera Sí, mi señora claro. quería el No, carro. no lo dijo Segundo, por usted. va, excelente. Rectifico. El otro sí fue el que dijo que usted representa una sala que le daban órdenes. Su jefe. No, tampoco era cierto. Nuestra sala fue absoluta y totalmente independiente. Nosotros nunca recibimos órdenes del doctor Armando Calderón Sol. Es más, ni nos reuníamos, ni nos daba órdenes. Él, como abogado, también comprendía que la sala electa, la nuestra, sí, no tenía elección de dedo como las anteriores y no podía tener intervención en las decisiones de nosotros. Y hay que reconocer algo también, que en aquel momento la presidenta de la Asamblea Legislativa era Gloria Salguero Gross, claro, que entiendo que tampoco nunca tomó muy, el teléfono muy para... respetuosa. Armando Calderón Sol y Que la paz Gloria descanse. Salguero Claro. fueron muy respetuosos con la sala y nunca permitimos que hubiera intervención por parte de los otros poderes del Estado. Pero el otro tema que me interesa mucho, porque eso tiene que ver con la constitución de la nueva Asamblea Legislativa del 2018, es que aprovechemos el legado de esta sala que nos va a permitir o nos ha permitido votar por rostro. Porque eso, ahí está, porque esa nueva Asamblea Legislativa va a definir el futuro de este país y en primer lugar tendrá que definir y elegir a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional que, insisto, aunque ahorita hayan emitido sentencias controversiales, nos ha dejado una herencia vigorosa para el fortalecimiento de la democracia. Necesitamos el 2018 tener una asamblea que la gente como dicen ahí, no vamos a volver a votar, no creemos en la partidocracia. Los partidos políticos son necesarios en todo sistema jurídico político. Muy bien. La gente tiene en sus manos el arma más poderosa. Claro. El voto. Y decidir, después no se queje y ni ande llorando, porque van a decidir otros por usted. Pero que vayan a votar. Sí, claro. Quiero darle las gracias porque, insisto, la esencia del programa es hablarle claro al país, es hablarle claro a la ciudadanía, porque la gente está harta de palabras bonitas, de palabras rebuscadas, de tecnicismo. La gente quiere programas donde le hablen claro y pelado al calzón quitado, como el ajo, hombre. Así quiere la gente. Entonces la gente lo entiende y eso nos hace diferente. Y en eso vamos a trabajar todos los días. Gracias, Federico Hernández. Gracias, doctor Domingo Méndez. Desde ya le vamos a extender la invitación al doctor para tenerlo ya por diciembre. Es broma. Gracias a ambos, de verdad, por su participación y deferencia. Mañana el análisis semanal sobre el Estado de la Nación con Juan Ramón Medrano, Rafael Mengíbar y Jorge Tobar. Seguimos trabajando para poder servirle de la mejor manera. Por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista dominical. Buenos días para todos.